Bueno, vamos a seguir con la política, nos vamos a meter un poco en el barro. Tengo que confesarles que yo soy editor de la sección Economía de La Nación. Creo que estoy relativamente bien informado y me cuesta mucho ver el panorama político hacia adelante. Realmente creo que es una configuración muy difícil y por eso tenemos a Lucas Romero aquí con nosotros, que es director de Sinopsis. Politólogo, así que feliz día del politólogo, fue hace 2 días, el 29 de noviembre, así que feliz día. Y él nos va a contar un poquito, bueno, qué viene hacia adelante, ¿no? Se viene un año electoral, se da por sentado que va a haber un cambio de gobierno, vamos a ver. Así que, bueno, Lucas nos va a dar un panorama y después vamos a tener un mano a mano de preguntas para entender un poco qué nos depara 2023, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Francisco. Gracias, Jorge, a las autoridades de CRA por invitarme. Celebro la hidalguía de la gente que se ha quedado a escuchar hablar de política, pero vamos a tratar de aportar algo de confusión a la confusión ya generalizada que tenemos cuando miramos la escena política. Yo tengo una presentación, no sé si tengo el pasador. Exacto. Exacto. Bueno, me voy a parar así, podemos hablar más francamente. Bueno, me develaron la sorpresa porque tenía una imagen para traerles en este momento de optimismo que vivimos los argentinos con el Mundial y con la posibilidad de que la Argentina nos regale un campeonato. Decía, bueno, les traigo una imagen de optimismo, una imagen ilustrativa de lo que podría ser la Argentina hoy, y es ese barco que ustedes ven allí, atravesando algunas dificultades, pero me sirve la imagen y por eso la traigo a colación, porque nos ayuda a identificar diferentes planos de preocupaciones que tenemos en la escena, y preocupaciones que han sido preocupaciones presentes en la coyuntura política argentina en estos últimos meses, ¿no? Vamos a ver si podemos avanzar. Ahí está. Retrocedemos. Ahí está. Ustedes allí ven un barco que está en una sensación de deriva, en el medio de una tempestad, y yo creo que son descriptivos de los problemas que enfrenta el país, ¿no? La tempestad son los desafíos económicos, probablemente Diana, Salvador y Claudio les han aportado la mirada que la economía hoy ofrece, un panorama muy desafiante, pero también la sensación de deriva, de un barco que pareciera no encontrar el rumbo y transmitirnos certezas de que estamos yendo hacia aguas calmas. Pero en ese barco también hay un puente de mando, porque uno puede tener la mejor hoja de ruta, pero si no hay un capitán que pueda ejecutar esa hoja de ruta, que apriete los botones o gire el timón y el barco sea conducido hacia el lugar de destino, no sirve demasiado tener una hoja de ruta, ¿no? Y hago particularmente foco en esta situación porque en julio atravesamos en la Argentina una situación política muy delicada que nos presentó serios interrogantes respecto al estado de salud del capitán. Cuando digo estado de salud, obviamente estoy hablando no de la salud del presidente, sino de la salud política del presidente, no de la salud física, ¿no? ¿Esta coalición en condiciones de conducir este barco y llevarnos hacia aguas calmas? Bueno, esa pregunta nos hacíamos en julio. Y me remonto a ese momento porque creo que a partir de ese momento podemos marcar un punto de inflexión en el ciclo político en Argentina y vamos a tratar de poner un poco de historia a este desgobierno, ¿no? Porque claramente ha sido una coalición que nos ha demostrado muchas dificultades de funcionamiento. Si nos vamos al origen de este ciclo, vamos a encontrar quizás el problema, la falla de funcionamiento, la principal falla que ha tenido este ciclo, que es este desacople entre el poder formal y el poder real que quedó plasmado en el diseño de esta coalición de gobierno. Quien quedó a cargo del poder formal no tenía el poder real, quien tenía el poder real no estaba en el lugar formal de ejercicio de ese poder. Y quizás ese origen explique este punto de quiebre del ciclo que fue la renuncia del ministro Guzmán, ¿no? Y voy a repasar un poco porque creo que hubo 3 etapas en este ciclo que nos ayudan a entender esta coyuntura de hoy y lo que pueda pasar de aquí al proceso electoral 2023. Hubo una primera etapa, yo le digo, gobernaron todos, que es lo mismo que decir no gobernó nadie, ¿no? Había una coalición que integró espacios con miradas distintas de cómo resolver los problemas del país y un presidente que nunca quiso ejercer el rol de presidente, nunca quiso ser la instancia resolutiva de esas diferencias dentro de la coalición. Con lo cual, no gobernó nadie. La coalición no tuvo programa económico
y navegamos aguas turbulentas porque efectivamente allí apareció una pandemia que complicó mucho la escena. Ahora, fíjense que en materia de los desafíos económicos que enfrentaba esta coalición para resolver, déficit fiscal, emisión, cepo cambiario, inflación, deuda, quizás la inflación fue lo único que arrojó algún dato positivo, pero por la pandemia, precisamente logramos bajar la inflación. Es decir, un proceso que termina y concluye con una derrota electoral. El gobierno pierde las elecciones de medio término y llega el comienzo de este año y un desafío para el presidente, porque se le venía un vencimiento con el Fondo Monetario en marzo y tenía que resolver la negociación con el fondo y no podía ponerse de acuerdo con el resto de los miembros de la coalición. ¿Qué hizo el presidente? Dijo, yo soy el presidente, yo decido, y acordó con el fondo, junto con su ministro de Economía, con el Fondo Monetario, acordó un programa, y ahí aparece la segunda etapa de este ciclo, que es Gobierna Alberto. 6 meses duró. El presidente con su ministro acordaron con el Fondo Monetario un programa, lo empezaron a ejecutar, y la historia es conocida. El sector político liderado por la vicepresidenta empezó a erosionar la autoridad del presidente, la autoridad del ministro, por haber acordado ese programa sin el aval de la vicepresidenta. Terminó todo con la renuncia de Guzmán el 2 de julio, y allí aparece ese mes con 3 ministros. Y nace la tercera etapa, que es gobiernan Cristina y Massa. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Digamos, si sinceramos la situación, estamos frente a un gobierno de transición, un gobierno de emergencia, conducido por Cristina Kirchner y Sergio Massa. Son los que tienen intervención decisiva en la definición de la principal política pública de este gobierno, que es la política económica. El presidente ha quedado lateralizado y que intentan, curiosamente, cumplir con el programa acordado por Alberto Fernández y su ministro. Bueno, esta es la situación política de una coalición, insisto, de un desgobierno, una coalición que no ha logrado transmitir la certeza que estaba en condiciones de conducir el barco desde el puente de mando. Por lo tanto, hoy tenemos este gobierno intervenido, ahí tenemos la foto de Franco Fafazuli que terminó de graficar, ilustrar ese momento en donde se bajaba el que no pudo implementar el acuerdo acordado con el fondo y queda en el escenario quien supuestamente iba a intentar hacerlo. Y la pregunta es, bueno, ¿podrá más? Ya tenemos varios meses viéndolo como ministro de Economía, conduciendo los destinos de este gobierno. Y fíjense qué curioso esto, ¿no? Porque uno de los objetivos del programa era ajustar el déficit fiscal, la corrección del desequilibrio fiscal. Allí tienen datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso que nos muestran cómo evolucionó el gasto primario en estos meses del 2022. Los primeros 6 en violeta están para arriba, es decir, en los primeros 6 meses el gasto público creció en términos reales. Tiempos de ministro Guzmán, tiempos en que el kirchnerismo le cuestionaba a Guzmán que estaba haciendo un ajuste, Guzmán el ajustador, renuncia a Guzmán, allí aparece Cristina acusándolo de hacer el ajustador, y ahora viene Massa, que hace el ajuste, y lo festeja y lo celebra, ¿no? Curioso porque es una contradicción tan evidente que habla un poco de las dificultades de funcionamiento de esta coalición que comentaba al comienzo. Pero en definitiva, esta coyuntura nos plantea 3 interrogantes. ¿Habrá tolerancia social para sostener este rumbo iniciado desde el momento en que asume Sergio Massa de corregir el desequilibrio fiscal y avanzar en los objetivos del programa con el fondo? ¿Habrá tolerancia política? ¿La coalición le permitirá a Massa seguir haciendo esto hasta diciembre del 2023? ¿Habrá tolerancia económica? ¿El mercado estará contento o pedirá más el mercado y presionará para que haya una corrección más decidida de los desequilibrios de la economía? Bueno, son los 3 interrogantes que se desprenden hoy en la escena y que nos van a acompañar hasta el inicio del proceso electoral que va a intentar regenerar las condiciones políticas para ver si la Argentina tiene posibilidad de resolver estos desafíos. Pero en definitiva, no quería dejar de hacer foco en esta coyuntura porque es la que nos está definiendo esta situación del barco, ¿no? Es un barco que, curioso, porque restituyó la situación en el puente de mando, ¿no? Fue corrido el capitán que estaba en el puente de mando, pusieron otro capitán, da la sensación de que ese capitán hoy está en condiciones de conducir el barco. Bueno, nos falta saber si la hoja de ruta es la correcta y si tiene tiempo ese capitán de llevar el barco hacia aguas calmas, da la sensación que no. Y, digamos, si los desafíos económicos se van a resolver, da la sensación por el tiempo que queda que tampoco, y esta es un poco la situación en la que vamos a llegar al proceso electoral. ¿Cómo está la estructura del barco? Traigo algunos datos de opinión pública para graficar un poco cuál es el estado de situación de esa embarcación, aprobación o mirada que tiene la opinión pública sobre el desempeño del gobierno, mayoritariamente negativa, 68% desaprueba la gestión de gobierno, 14,5% aprueba. Fíjense lo que ha sido el proceso de deterioro de la evaluación, ¿no? La línea roja que se llega. Hay un proceso de recuperación en los últimos meses, caída de la imagen negativa,
pero no porque sube la positiva, sino porque el regular crece, pareciera ser esa corrección después del peor momento del gobierno que fue en julio. Fíjense la imagen del presidente, lo mismo, recupera algo de imagen en términos de imagen negativa, cae en los últimos 2 registros, pero no se transforma en imagen positiva, sino es imagen neutra. Da la sensación de ser correcciones marginales. Fíjense las preocupaciones ciudadanas. ¿Cuál es el principal problema que afecta al país? 59% dice la inflación. No tenemos en nuestros registros antecedentes de un nivel de concentración tan alto de las preocupaciones en un solo tema. Pero lo interesante de esto, la corrupción es la segunda preocupación. Fíjense, allí a la derecha hay 2 barras. La primera nos muestra el conjunto general de la muestra, o sea, toda la población, toda la sociedad argentina. 59% dice que la inflación es el principal problema. Pero a la derecha solo nos circunscribimos a los votantes del Frente de Todos. Es decir, a los propios votantes del gobierno le preocupa más la inflación que al conjunto general. Lo cual habla del drama político que le presenta la inflación al gobierno, sobre todo porque, y en esto hay que remarcarlo, el gobierno tiene o recoge mayores apoyos en los sectores de ingresos medios bajos, que son los que se ven más afectados por la inflación, y por eso este dato del gráfico que nos muestra más preocupación entre los propios votantes del Frente de Todos. Expectativas, ¿cómo ve la gente el futuro del país? Fíjense, 67,6% cree que el país va a estar peor de acá a un año, y fíjense que los niveles de pesimismo se han sostenido altos, incluso después de la pandemia. Cuando veíamos estos registros pensábamos que la pandemia estaba generando pesimismo. La pandemia se corrió de la escena y el pesimismo siguió. 67,6 es más de 2 de cada 3 creen que el país va a estar peor de acá a un año. Y en términos personales, el pesimismo cae un poco, 39% es nuestro último registro que corresponde a noviembre, pero fíjense que solo el 17% es optimista. Es más, esa caída del pesimismo quizás tenga que ver también con que, si se fijan al comienzo del gráfico, en el inicio del proceso electoral de 2019, también verificamos una caída del pesimismo. Las elecciones suelen crear algún tipo de expectativa y probablemente se esté viendo en esta materia, bueno, la sensación de que a lo mejor el proceso electoral ofrece una solución a los problemas. En definitiva, digamos, la estructura del barco da la sensación de ser una estructura que está golpeada en términos de opinión pública, ¿no? La opinión pública está pesimista, preocupada por la economía y muy crítica del desempeño del gobierno. En ese contexto va a llegar el gobierno a este proceso electoral 2023, que es el que vamos a abordar ahora, y me imagino que es el que nos genera algún tipo de inquietud, incertidumbre o atractivo respecto a, bueno, ¿qué ocurrirá? ¿Y por qué es importante? Bueno, porque en la Argentina, posiblemente Francisco lo tenga muy en claro porque habla permanentemente como periodista económico con los analistas económicos, el Sindicato General de Analistas Económicos de la Argentina nos viene reclamando sistemáticamente cuando hace sus análisis y se tiene que ordenar la política. No hay forma de que se ordene la economía si no se ordena la política. ¿Y qué es lo que puede ordenar la política? El proceso electoral. Por eso el proceso electoral se ha transformado en un evento muy, muy importante porque pudiera reconstruir las condiciones políticas para pensar si es posible que ese barco en el medio de la tempestad pueda ser conducido hacia aguas calmas. Lo primero que les quería traer es, bueno, esta idea de que ordenar la política, ¿qué es ordenar la política? Es generar condiciones para que se puedan tomar decisiones políticas. Y para tomar decisiones políticas no alcanza solo con la voluntad. No es solo tener ideas, planes, programas, no es la teoría, es la praxis también. Es tener la idea, el programa, el plan, la hoja de ruta, pero después tenerla y ejecutarlo. Eso es lo que yo llamo voluntad política, que es lo que necesitamos que se genere después de este proceso electoral, capacidad de hacer las cosas, en un contexto en donde, curioso, si miramos los últimos 2 periodos políticos, en los 2 periodos tuvimos dificultad para construir voluntad política. En el periodo 2015-2019 teníamos un presidente que quizás tenía claridad de lo que quería hacer, pero no tenía los recursos políticos para hacerlo. Macri gobernó con 1/3 de la Cámara de Diputados, 1/5 de la Cámara de Senadores y tuvo que permanentemente negociar decisiones con la oposición, en particular con el peronismo. Y en esta etapa tuvimos también problemas de voluntad política, no porque la coalición no tuviera recursos, claramente tenía diputados y senadores para tomar decisiones, sino porque no se ponían por un acuerdo. Porque esta fue una coalición que, insisto, juntó gente que tenía miradas distintas y no podían ponerse de acuerdo respecto a qué hacer. Bueno, esto fue lo que generó esta tendencia a la procrastinación tan marcada que vimos en este ciclo. Es decir,
En los últimos 2 ciclos tuvimos este problema de no poder construir voluntad política para hacer las cosas. Y efectivamente lo hemos pagado. Para poder conocer lo que va a ocurrir en el 2023 necesitamos 3 elementos, 3 ingredientes. Que la oferta esté clarificada, ¿no? Que sepamos bien quiénes van a ser los que van a competir. Lo segundo es que la demanda conozca esa oferta, que la gente sepa cuáles son las opciones. Porque si la gente no sabe cuáles son las opciones, yo no puedo saber qué va a hacer la gente. Ni la gente sabe qué va a hacer porque necesita saber cuáles son los productos que va a tener en la góndola. Y finalmente conocer cuál va a ser el contexto económico, porque ese contexto va a ser muy determinante del proceso político electoral. Lo fue en el 2019 y lo va a ser también en el 2023. Tenemos una dificultad ahí, por el lado de la oferta, es que no tenemos claridad en la oferta. Yo digo que tenemos 5 tipos de candidato en la escena. Tenemos los que quieren ser candidatos y seguramente lo terminen siendo, y ahí voy a poner en la lista de izquierda a derecha, ¿no? Los que están más o menos definidos. Miriam Bregman va a ser la candidata del FIT, eso está definido. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Javier Milei. Pareciera que los 4 dicen que quieren ser y van a ser candidatos, incluso dicen que no piensan bajarse a pesar de que se puedan sumar algunos otros candidatos. Después tenemos los que quieren ser, pero no queda claro si lo serán, que son candidatos que por competitividad, no está claro si van a sostenerse en la grilla, ¿no? Que son, en este caso particularmente, 2 candidatos radicales, Facundo Manes y Gerardo Morales, que todavía no logran consolidar una idea de apoyo popular detrás para sostener esa candidatura. Después están los que necesitan especular que quieren ser candidatos, pero no saben si van a ser. Que son los 2 grandes protagonistas de la escena política de los últimos 20 años en Argentina, Macri y Cristina. Necesitan que se especule que van a ser candidatos, porque eso le da capacidad de incidencia en la conversación. Si ellos dijeran, no, mira, la verdad que no quiero ser candidato, no me interesa, correte y seguimos. ¿Y cuál es la capacidad que tienen de incidir en la oferta? Bueno, por eso necesitan especular con su candidatura, a pesar de que finalmente después puedan que no lo sean. Los que necesitan decir que quieren ser candidatos, pero no lo van a hacer, el presidente. Seguramente en su fuero íntimo el presidente sabe que no tiene chance de ser presidente, pero necesita decir que quiere, porque si no se le terminaría de escurrir el poder de las manos. Y finalmente, los que necesitan decir que no quieren, pero quieren, que es Sergio Massa, ¿no? Digamos, ahí tenemos completa la grilla un poco de los protagonistas, pero nos falta mucha definición de esto. ¿Quiénes van a ser los candidatos? No lo sabemos. Entonces, eso complejiza mucho la posibilidad de investigar. Si yo voy a preguntar a la gente, ¿usted quién va a votar? Le tengo que preguntar por todos. Y no sé si van a estar todos en la grilla. ¿Usted cree que la Argentina necesita continuar el camino que viene transitando o que necesita un cambio? Le preguntamos a la gente en nuestro último estudio de noviembre. Miren lo que nos respondió la gente. Y esto es un elemento central para el análisis de lo que viene. El cambio va a ser el driver. Lo estamos viendo. Es más, hay un dato curioso allí. El 50% de los que nos dijeron que van a votar al frente de todos respondieron un cambio. A eso les habla Cristina cuando dice, nosotros también somos el cambio. El Máximo dijo, no quiero que nos roben el cambio. Es más, traigo en exclusiva para ustedes, lo pude obtener ayer a última hora, pero lo quería traer en exclusiva para ustedes, el rediseño del logo del oficialismo para la próxima elección. Llegó ayer al despacho a Cristina Kirchner, lo pude capturar y se lo traigo en confianza para que lo puedan ver. ¿Lo pueden ver? Ahí está. Ese va a ser el logo del Frente de Todos el año que viene, rediseñado para tratar de captar un poco esa demanda de cambio. Es decir, hasta el propio oficialismo sabe que necesita presentar una oferta electoral que represente cambio, porque los propios votantes del oficialismo están disconformes. Entonces, el cambio va a ser el driver. Lo primero que hacemos cuando queremos ver, bueno, ¿cómo está la escena? Vamos a preguntar por espacios. ¿Cuáles son los diferentes espacios? Y diga usted a qué espacio político va a votar. Lo venimos haciendo, y esto es el último resultado de nuestro estudio de noviembre. Fíjense que hay 3 espacios competitivos, con más de 20% de intención de voto. Es un escenario de 3 modos, pero no son los 3 modos iguales. Hay uno que está un poco mejor que los otros 2. Y están dispuestos en el gráfico de esa forma, no en un sentido caprichoso, porque desde el punto de vista posicional de lo que ofrecen, esa es la posición correcta. Hay uno que ofrece algo por izquierda, por decirlo de alguna manera, otro que ofrece algo por derecha, y Juntos por el Cambio, desde el punto de vista posicional, en relación a sus 2 competidores, quedó en el medio.
no es un dato menor para entender la dinámica de la elección. Pero ¿cuál es la dificultad que tenemos acá? Ni sabemos si se va a llamar Frente de Todos, capaz que le cambian la marca. Es más, probablemente Frente de Todos sea una marca devaluada. La experiencia del Frente de Todos, tal cual se pudo ver en el funcionamiento, hasta incluso a los propios votantes del Frente de Todos les disgusta. Y capaz que a lo mejor tenemos otro número. Entonces, ¿tiene sentido mirar estos números si no tenemos claridad respecto de eso? La gente puede estar contenta, los votantes del Frente de Todos pueden estar contentos con el Frente de Todos. Capaz que la marca está subestimando algo de competencia electoral. Ahora lo vamos a ver para verlo más claramente. Y con los libertarios liberales nos pasa algo parecido. No hay una denominación. Es cierto que la figura protagonista ahí es Javier Milei, y su partido se llama La Libertad Avanza. Pero si yo le pregunto a la gente, ¿usted votaría La Libertad Avanza? Capaz que el grueso de la gente no sabe quiénes son. Entonces, ahí es donde yo digo, necesitamos también que la demanda tenga claridad de la oferta. Si no, no podemos hacer investigaciones predictivas del resultado electoral. Hago estas aclaraciones para es difícil mirar el escenario electoral por espacios, pero bueno, nos ofrece una aproximación y lo estamos haciendo obviamente y lo haremos. A medida que clarifique la escena vamos a tener mejores números más sólidos, mejores en términos predictivos. Como tenemos este nivel de confusión, hicimos algo, lo hicimos hace un par de semanas atrás, un estudio especial. Dijimos, vamos a hacer una cosa. Tenemos un listado de candidatos, no sabemos cuántos van a quedar en la grilla, pero le vamos a preguntar a la gente, bueno, dígame de este listado de candidatos cuál es el que más prefiere y ordénemelo en orden de preferencia hasta el último que elegiría, el que más rechaza, el que menos le gusta. Es un estudio integral de multipreferencia, se llama. Es decir, lo que le pedimos a la gente es que nos ordenen todos los candidatos del mayor al menor de preferencia. Allí ven la primera respuesta, que es la que habitualmente seguimos nosotros en términos electorales. ¿A quién votaría? La primera preferencia. Los estudios de comportamiento electoral hacen esta pregunta porque así se elige presidente. No es que vamos al cuarto oscuro y marcamos 3, 4, 5 que nos gustan y los ordenamos. No, elegimos uno. Bueno, esta es la respuesta que nos dio en ese estudio la gente. Y fíjense qué curioso, porque ahí aparecen dos candidatos con 20 y pico de intención de voto. El azul es Cristina Kirchner, por si no se lee abajo. El marrón, bien a la derecha, es Javier Milei. Son los dos candidatos que más intención de voto individual recogieron. Es un dato que venimos viendo con consistencia en los últimos tiempos, ¿no? y que tiene que ver un poco también con la intención de voto por espacio. Pero claro, el espacio más competitivo, que es Juntos por el Cambio, reparte intención de voto entre muchos candidatos, allí lo vemos. La primera a la derecha, el amarillo más fuerte, es Patricia Bullrich, 13-9, 12-7 Mauricio Macri, 10-4 Larreta, y después los dos candidatos radicales, Manes y Morales, ahí en 1-7, 4-0. Si hacemos una agregación, ahí tenemos la intención de voto de Alberto Fernández. Esto es lo que yo le decía, digo, en su fuero íntimo el presidente sabe que no puede reelegir, en todo caso quiere sostener su candidatura para sostener algo de poder. Pero decía que el driver va a ser que el cambio va a ser el driver del proceso electoral, porque en algún punto, y ahí se me trabó, no quiere develar más información, en algún punto para los dos lados está la propuesta de cambio, ¿no? Cristina ofreciéndose como un cambio dentro del oficialismo. Bueno, ahora sí viene el cambio, la fuerza de la esperanza. Curiosa porque habla de volver estando en el gobierno, ¿no? Estas son las contradicciones que acompañan al oficialismo. Y del otro lado, en el otro sector también, fíjense que a medida que vamos yéndonos hacia la derecha y los candidatos recogen mayor adhesión, son los candidatos que están representando propuestas de cambio mucho más definidas. Por eso decimos que pareciera ser que el cambio es un driver del proceso electoral. Pero les decía, si juntamos los candidatos, ahí nos aparece un escenario un poquitito más claro respecto de lo que representan cada espacio. Juntos por el Cambio en torno a 40, el oficialismo en torno a 30, es decir, fíjense que los candidatos oficialistas juntan más que la marca, y bueno, queda Milei con 23% del otro lado. Es decir, un poco este es un abordaje del escenario en términos de primer preferencia. Pero como les decía, no le preguntamos por la primera preferencia, le preguntamos por todas. Y del resultado, fueron más de 2.000 encuestados a nivel nacional. Este gráfico muestra el resultado completo, lo que respondieron en cada uno de los órdenes de preferencia. Es muy interesante analizar esto porque nos ayuda también a identificar la escena desde el punto de vista del posicionamiento de los candidatos. Hay mucha información ahí, ¿no? Fíjense que arriba los candidatos más preferidos están en los extremos. A medida que bajamos en las preferencias, segunda, tercera, cuarta, se empieza a ensanchar
el espacio que ocupan los candidatos que están posicionados en el centro, y hacia el final del gráfico nuevamente se expande el protagonismo, la cantidad de menciones, ya en este caso de rechazo, de los candidatos que están en los extremos. Por eso, si uno mira esto, es una radiografía del posicionamiento que tienen hoy los candidatos en la cabeza de los votantes. Bueno, ¿qué hicimos con estos resultados? Bueno, lo volcamos a esta tabla, que es el mismo gráfico, pero con los números correspondientes. Y dijimos, vamos a hacer una cosa, vamos a ver si podemos sacar de esto como una... Bueno, ¿cuál es el consenso que hay hoy en la sociedad argentina? ¿Dónde está el consenso? ¿En qué nos podemos poner de acuerdo si consideramos los apoyos y los rechazos? Y allí elaboramos lo que nosotros llamamos un índice de fortaleza consensual, y los candidatos están posicionados en ese orden porque allí está el indicador de cuánto nos dio el índice de fortaleza consensual. ¿Qué hicimos? Agarramos las preferencias y les restamos los rechazos. Les dimos a las primeras preferencias y a los máximos rechazos un peso mayor que a las menores preferencias o menores rechazos, y nos dio una suerte de fortaleza consensual. Bullrich segunda, Manes tercero. Fíjense que los tres que están con mayor fortaleza consensual son tres candidatos que hoy están dentro del espacio de Juntos por el Cambio, que es el espacio más competitivo en términos de intención de voto. Los dos principales candidatos en la primera preferencia, que eran Cristina y Milei, no aparecen primeros, porque recogen los rechazos cruzados. Desde el otro extremo los rechazan, ¿no? A Milei lo rechazan desde el extremo, sobre todo el sector más kirchnerista del espectro, digamos, y a Cristina lo rechazan desde el sector más opositor, más extremo, y eso junta, digamos, esta particularidad. Obviamente que la opinión pública argentina está inclinada hacia una mirada opositora, por eso Cristina recoge tanto rechazo. De hecho, Alberto Fernández y Cristina Kirchner son particularmente los que mayor rechazo juntan, entre todos. Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que aparecían con una luz de ventaja sobre la reta en la intención de voto de la preferencia, juntan buenos niveles de apoyo en las primeras y segundas preferencias, pero la reta logra mayor consenso porque fíjense que logra 2 dígitos en las primeras 4 preferencias y no logra tanto rechazo al final. Ese posicionamiento centrista es lo que le da esa fortaleza consensual. Ahora, ¿esto significa que el resultado electoral va a ser así? No. No, esto es descriptivo, no es predictivo. Pero sí nos ayuda a entender el posicionamiento y da la sensación, y con esto quiero concluir porque me voy a detener en las dos principales figuras, Larreta y Bullrich, que parecieran ser los que están mejor posicionados en esa carrera, da la sensación que Larreta parece muy bien posicionado en un contexto general para la batalla, para la elección general, pero Bullrich aparece un poquitito mejor parado en el consenso interno. Y ese pareciera ser el desafío en términos de esas candidaturas. ¿Por qué no hablo de Macri? Bueno, porque en el gráfico me parece que ayuda a entender un poco la situación de Macri. Macri está teniendo buenos niveles de apoyo individual para una competencia interna, está en la pelea. Es más, cualquier candidato opositor hoy está en condiciones de ganarle a cualquier candidato oficialista. Repito, cualquier candidato opositor puesto a competir en un balotaje le gana cualquier candidato oficial, inclusive Macri. Esto es lo que le hace dudar a Macri. Dice, pero si yo gano, ¿por qué me voy a bajar? El problema es que no todos le ganan de la misma forma al oficialismo. Y diría, no todos generan el mismo consenso interno y no todos están en las mismas condiciones después para asumir el desafío que viene después, una vez que ganaron la elección. Estos son los condimentos, me parece, que van a ir alimentando un poco la evaluación que pueda hacer Macri, pero en todo caso sigue teniendo un nivel de rechazo en un sector de la sociedad que lo viene condicionando un poquitito para liderar la oferta electoral de Juntos por el Cambio. Veremos cómo se resuelve, porque esto es un proceso que se va a definir de aquí a junio, y ahí vamos a tener un poco más de claridad respecto de quién pudiera ser la cara visible de ese espacio. Pero quería mostrarles estos números porque me parecen que son muy descriptivos de cómo están posicionados en la escena. Vayamos al escenario que es el que nos deja la mirada por voto individual, ¿no? Digamos, al oficialismo en torno a 30, Juntos por el Cambio en torno a 40 y Milei con su 20% de intención de voto. Nos falta definir las caripelas, ¿no? Quiénes van a ser los que encabecen esa oferta electoral. Supongamos, ¿por qué quiero ponerme foco acá? Porque ahora hay un desafío para los espacios, que es cuidar a los votantes de frontera. Porque yo ahí agrupo
30% para el oficialismo, 40% para Juntos por el Cambio, 20% también, porque me guío un poquitito en intención de voto individual. Pero la verdad es que yo no sé si esos votantes se van a quedar ahí en el espacio. Entonces, supongamos que tenemos que pensar un escenario de resolución de primaria, ¿no? Decimos, bueno, finalmente Cristina se inclina por Massa. Por el lado del oficialismo tenemos una claridad, que es que o Cristina es candidato o Cristina elige al candidato, no hay otra. Y dentro de las opciones que tiene Cristina, hoy estamos viendo dos con claridad. Una es Massa, que Cristina se incline nuevamente por esa opción de ir a un candidato que le ayude a ensanchar la base de apoyos, buscar un candidato propio, moderado, que es el que está construyendo, que es Guado de Pedro, para no ser ella, porque sigue teniendo niveles de rechazo muy altos que le impiden ser una candidata ganadora. Supongamos que el candidato elegido por el oficialismo es Massa, y supongamos que la interna en Juntos por el Cambio la gana Patricia Bullrich, ¿no? Y tenemos ese escenario. ¿Dónde estarían los riesgos para los espacios? Y yo digo, en las fronteras opuestas, en los bordes opuestos al candidato que se imponga. Porque si el candidato es Massa, bueno, habrá que convencer a los votantes más izquierdistas del oficialismo que lo voten a Massa. El propio Juan Graboy dijo la semana pasada, nosotros no queremos que sea Massa. Bueno, habrá que convencer a eso. Ahí estará Cristina para convencerlo y decirle que hay que votar a Massa. Pero le va a costar a Massa seducir a los votantes más progresistas, más izquierdistas del oficialismo. Y en el caso de Patricia Bullrich también le va a costar seducir a los votantes más moderados, ¿no? ¿Cuántos votantes por ahí que se inclinaron por la reta en la interna preferirán votar a Bullrich? Habrá tensiones ahí en ese borde, por lo tanto habrá que cuidar ese borde interno. No estoy diciendo que no lo vaya a lograr una candidata como Patricia Bullrich, pero en todo caso la tensión estará ahí. Y quiero poner el escenario opuesto para que se entienda la idea, ¿no? Imaginemos Cristina candidata y la reta gana la interna. Bueno, los votantes que se inclinaron por Patricia Bullrich, ¿van a votar a la reta, que ganó el interno espacio, o se van a tentar de ir a votar a Milei? ¿No? Y ahí aparece la tensión del otro borde del espacio, y lo mismo para Cristina. Si Cristina es candidata, los pocos votantes independientes no kirchneristas que le queden al oficialismo, o aquellos que quiera el oficialismo ir a seducir, que son los que acompañaron al Frente de Todos en 2019, que no eran kirchneristas, pero votaron igual a pesar de Cristina. ¿Cómo los seducirá Cristina? ¿Será fácil? ¿Le costará? Bueno, probablemente le cueste, ¿no? Entonces, con esto quiero terminar. Digo, hay un trabajo de construir una mayoría electoralmente ganadora que requiere aglomerar votantes que piden cosas distintas. Este es el desafío de los... Cuando se define un candidato, ese candidato va a tener que juntar todo. Por eso digo que en Juntos por el Cambio probablemente tengamos fórmulas cruzadas, un intento de construir una oferta electoral que sea abarcativa, que contenga a todos esos votantes, porque el desafío, insisto, va a ser ese, en un contexto donde los votantes se han vuelto muy inorgánicos, muy intransigentes, muy dogmáticos, y eso vuelve mucho más complejo la escena. De hecho, con esta misma lógica de cómo mirar los riesgos a la hora de definir la candidatura, entendemos por qué muchos dicen que una candidatura de Cristina quizás tentaría mucho más a Macri. Porque ahí Macri se sentiría en condiciones de ir a disputar ese voto refractario a los dos, pero de última lo voy a disputar, más moderado, ¿no? Si el candidato es un candidato moderado del oficialismo, eso condiciona mucho a Macri para ir a buscar un votante más centrista, ¿no? Y quizás sea mucho más conveniente un candidato como Larreta. Esta es la discusión política que viene en la confección de la oferta electoral y que vamos a atravesar hasta junio cuando tengamos la definición concreta de quiénes van a ser los candidatos. En definitiva, un escenario. ¿Y qué pasa con Milei? Bueno, Milei ha venido creciendo y ha consolidado un nivel de apoyo bien significativo. Hoy es un protagonista más de la escena. Pero da la sensación que en la medida en que la pelea entre el oficialismo y Juntos por el Cambio sea pareja, eso va a ser un factor inhibitorio para el crecimiento de Milei. ¿Por qué? Bueno, porque si hay votantes de Juntos por el Cambio que puedan estar pensando en migrar a apoyar a Milei, cuando vean la pelea pareja con el oficialismo, quizás eso los inhiba a no hacerlo. ¿Para qué? Para evitar que el oficialismo gane, para evitar dividir. Entonces, a Milei le va a costar explicar su razón de ser si la pelea entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio, si se llaman así los espacios, es competitiva. En la medida en que esa pelea no sea competitiva, ahí crecen las chances de Milei. Y que el electorado sienta que ya es una pelea entre opciones opositoras. Supongamos un escenario de crisis económica, se profundiza la crisis, se deteriora aún más la competitividad del gobierno.
Bueno, y se empieza a consolidar la idea de, bueno, quizás la elección se resuelve en un balotaje entre dos opciones opositoras. Bueno, ahí quizás crezca un poco las chances de Milei de crecer un poco más, pero estamos viendo como que ha llegado a un techo ahí, no sabemos cuánto más va a seguir creciendo para volverse tan competitivo como Juntos por el Cambio. Por lo pronto él lo sabe, y lo que hace es tentarla a Bullrich y a Macri, le dice, vengan para acá, armemos una primaria, tratando de desarmar lo que hay en el medio para poder hacer más competitivo su espacio. Y después del 2023, ¿qué? Y vuelvo un poco a esta idea de el construir voluntad política. Decíamos, bueno, que ese barco no solo tenga una ruta, sino tenga un capitán que la pueda ejecutar y nos lleve a aguas calmas. Entonces, ¿qué podemos esperar después del 2023 para saber si efectivamente vamos a tener alguna expectativa de que haya una regeneración de las condiciones políticas y pueda haber la construcción de la voluntad política? Lo que los economistas nos reclaman, que se ordene la política. Esto que ven acá ustedes es una proyección que hicimos nosotros, según los resultados que estamos recogiendo en nuestros estudios de comportamiento electoral, de cómo quedaría el Congreso. Fíjense que es interesante porque obviamente quien está mejor parado para construir una mayoría parlamentaria es Juntos por el Cambio. Es más, en nuestras proyecciones estamos hasta incluso pensando en la posibilidad de que lleguen a tener 35 senadores, como tiene hoy, perdón, 2 más, como tiene hoy el oficialismo, y que lleguen a 127 diputados. Es decir, sería una fuerza que tendría casi control del Congreso. Curioso también, interesante, fíjense el número de diputados del oficialismo, 90. Nuestra proyección es que si el oficialismo no puede sacar más del 35% de los votos, es muy probable que el peronismo caiga por debajo de las 100 bancas de diputados en la Cámara Baja. No ocurrió nunca desde 1983 a la actualidad, lo cual marca un poco el nivel de deterioro en el que está el peronismo en términos competitivos, ¿no? Hola. Y entonces, fíjense, 90 es la proyección que hacemos de diputados. Deberán sacar más del 35% para pensar en la posibilidad de sostener una cantidad de diputados mayor a 100 diputados. El problema que tiene frente de todos es que está reeligiendo, está renovando los diputados que ganó en la elección de 2019, que le fue muy bien. Entonces, si no le va tan bien como en 2019, va a perder fortaleza parlamentaria. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si este es el escenario, es un escenario muy distinto al que enfrentó Macri en 2015, que tenía 1/3 de la Cámara de Diputados, 1/5 de la Cámara de Senadores. ¿Qué le pasaba a Macri? Tenía que ir a negociar. ¿Y con quién negoció Macri? Con los gobernadores del peronismo. El peronismo se dividió, los gobernadores armaron un bloque y Macri negociaba con los diputados y senadores de los gobernadores. Fue muy costoso ese proceso, porque cada vez que se tenía que sentar a negociar, tenía que poner plata. ¿Y por qué lo marco? Bueno, porque si lo contrastamos contra este escenario, incluso no siendo un escenario en donde logra el quórum en la Cámara en el Senado y el quórum en diputados, Juntos por el Cambio, va a haber una veintena de diputados liberales con los cuales se va a poder acordar, por ejemplo, reformas más de inclinación liberal, que no van a ser gobernadores, no van a tener territorio. Probablemente no sean negociaciones de plata, sean negociaciones más programáticas. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que va a haber condiciones políticas muy distintas a las que hubo en 2015 si le toca ganar a Juntos por el Cambio y junta estos diputados que estamos proyectando según estos niveles de intención de voto. Es decir, allí va a haber mejores condiciones para construir voluntad política y poder ejecutar. ¿Esto significa que el problema está resuelto? No, para nada. El desafío económico por delante es de gran magnitud. Solo para mencionar un dato, en estos últimos 2 años, Alberto Fernández va a estar ajustando 1 punto del Producto Bruto en el programa con el fondo. En los primeros 2 años del próximo gobierno el ajuste va a tener que ser de 2 puntos. Supuestamente, si se cumplen las metas acordadas con el Fondo Monetario, en diciembre del 2023 el déficit va a ser 1,9. Bueno, hay que llevarlo a cero desde ese momento hasta el año 2025. Es decir, el esfuerzo va a ser de gran magnitud que hay que hacer por delante y los interrogantes van a ser esos 2, ¿no? Digamos, podemos decir, bueno, da la sensación de que efectivamente el 2023 puede ayudarnos a ordenar la política, a generar condiciones políticas para poder ejecutar un plan y llevar el barco a aguas calmas, pero habrá un interrogante, que es cuánta tolerancia social va a haber para seguir un plan de ordenamiento económico y cuánta tolerancia política, ¿no? Cuánto va a sostener políticamente la coalición ese rumbo en un contexto en donde el peronismo será oposición. Y el peronismo tiene un
control de la conflictividad social que hoy le está permitiendo mantener la raya, desde su rol opositor puede ser alguien que fomente la conflictividad social y eso vuelve el desafío un poco más complejo, ¿no? Por eso digo, creo que la mirada quizás optimista que uno tiene hacia el proceso electoral es que el proceso electoral puede ayudarnos a regenerar las condiciones políticas necesarias para poder pensar en que se pueda definir un rumbo, ejecutarlo y tener resultados favorables, pero el desafío en términos económicos y sociales y políticos va a seguir siendo también de gran magnitud. Bueno, gracias y no sé, Francisco, si... Un aplauso. Muy bueno. Interrogantes, dudas, inquietudes. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas. En varios encuentros empresarios en las últimas semanas, meses, incluso estuvo hace poco Felipe González, invitado por el G6 acá, se viene hablando, y esto también hace tiempo, de la necesidad de un consenso político justamente para hacer las reformas económicas que necesita la Argentina para corregir esos desequilibrios que tiene. ¿Crees que es posible, dada la configuración política que acabas de mostrar, ese consenso y entre quiénes? Bueno, ese consenso lo tiene que construir el proceso electoral, porque la forma en que los sistemas políticos legitiman las decisiones políticas es a través del voto. Es el voto el que otorga legitimidad, de origen, después de ejercicio. Y todo este recorrido que yo hacía en mi presentación estaba un poco orientada a ese foco, ¿no? Pensar si el proceso electoral va a contribuir a traducir determinado consenso social en condiciones políticas. Por eso hacíamos este estudio multipreferencias para tratar de entender qué mirada tiene el conjunto general sobre los candidatos, un poco para ver cuáles eran los candidatos de consenso, si uno pudiera plantear de consenso, independientemente, insisto, de que no se elige candidato así, sino que vamos, votamos, elegimos el que más nos gusta y punto. Pero da la sensación que, digamos, tal como está configurado la escena, es de 3 modos, pero hay un modo más competitivo. Y dentro de ese modo competitivo los candidatos son los que más consenso generan. Mencionábamos en esa tabla Larreta, Bullrich, Manes. Da la sensación que el resultado va a producir ese consenso. O sea, va a traducir ese consenso en una configuración política. El punto es, primero tenemos que llegar y ratificar que efectivamente sea así, porque esto es un estudio predictivo en un contexto donde aclaré, hay mucha incertidumbre todavía, con lo cual no tenemos todavía mucha capacidad predictiva. Y después, yo pondría mucho el foco en el desafío que enfrenta esa principal coalición opositora en lo que yo llamo el proceso de reducción a la unidad, que es cómo ese espacio reduce toda su oferta que hoy tiene a una, y la reduce de un modo virtuoso, es decir, que no se le escape nada, que no se enoje nadie, ni los dirigentes ni los votantes, para poder consolidar eso que hoy se muestra más competitivo. En un contexto donde el resto juega, ¿no? Y Milei está tentando a un sector de Juntos por el Cambio, y del otro lado también el oficialismo está tentando a un sector de Juntos por el Cambio. Apareció Larroque hace poco diciéndole a los radicales, ¿qué hacen con Macri y con Bullrich? Vénganse con nosotros. Ustedes son socialdemócratas, son progresistas, vénganse con nosotros. Ponele. Lo que quiere decir es que todavía va a haber mucha tensión entre los dos extremos que están intentando desarmar al centro y la tensión en el propio centro de resolver su candidatura. Y que por lo que venimos viendo es una tensión compleja, porque los niveles de confrontación han llevado a límites que al punto que han obligado a tener reuniones de urgencia para ordenar un poquitito esa discusión. Es decir, todavía falta ver eso, pero yo diría las condiciones están, las condiciones políticas posiblemente se puedan generar, pero del dicho al hecho hay un buen trecho, deberemos ver si eso transcurre de esa forma, ¿no? Vos mencionabas recién que lo más probable era que el peronismo se convirtiera en oposición después en diciembre de 2023. ¿Considerás, digamos, que va a ser una oposición de centro o va a ser la oposición, digamos, que fue en el gobierno de Macri? A ver, estamos en un momento donde el escenario político está un poco enfocado en lo que pueda ocurrir el martes que viene con la condena o la eventual condena que pueda definir el tribunal hacia la figura de Cristina Kirchner. Yo creo que en ese contexto judicial y político, Cristina Kirchner tiene en claro que ella necesita
incluso desde el punto de vista judicial, conservar su capital político. Y ella viene trabajando para consolidar ese capital político. Y viene trabajando con éxito, como habitualmente lo tiene en ordenar al peronismo detrás suyo, ¿no? Uno mira hoy la escena dentro del oficialismo y nadie le puede discutir a Cristina Kirchner su liderazgo electoral. Es decir, lo que ella siempre le reclama a los demás. Dice, che, miren qué nivel de apoyo tiene cada uno y resolvamos en función de eso. Por eso a veces a Cristina mucho la idea de correr la paso no le sirve, o no le interesa, no le atrae, porque sabe que ahí tiene una instancia para medir fortaleza para cualquiera que la quiera desafiar. Pero independientemente de eso, da la sensación de que está logrando encolumnar a todos detrás de su figura. El acto de hace 10 días atrás en algún punto lo demostró. Ha logrado incluso acercarse a sectores de los movimientos sociales, que eran quizás los más díscolos que quedaban dando vuelta sin alinearse a su posición. Todo eso está orientado a dos objetivos. El primero es que Cristina tenga capacidad decisiva en la definición de la oferta electoral. Es decir, que arme la oferta electoral, que ponga a los candidatos. No solo la fórmula presidencial, sino sobre todo los candidatos en las listas. Porque si toca perder, va a haber que tener legisladores en el Congreso. El segundo objetivo es, si toca perder, lo que quiero es liderar la oposición. Y para liderarla, da la sensación de estar construyendo las condiciones para eso. Entonces, si vos me preguntás qué tipo de oposición haría el peronismo si le toca perder, bueno, yo creo que va a ser una oposición con Cristina liderándola. Desde algún lugar, puede ser como senadora, si decide ser candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, o puede ser desde otro lugar, pero me imagino a Cristina siendo protagonista de esa escena opositora si el gobierno pierde las elecciones, porque además, como viene la mano, da la sensación que el chivo exculpatorio del fracaso electoral y del fracaso de este ciclo va a ser claramente Alberto Fernández y no ella. O sea, con una oposición que a primeras parece va a ser dura, digamos, para el próximo gobierno. Sí, disminuida en términos de números, porque, insisto, fíjense que la proyección que hacemos es, en el Senado no van a retroceder tanto porque ellos tienen, digamos, primero que el Senado renueva de a tercios, y la conjunción de provincias que eligen senadores es una conjunción ciertamente favorable para el peronismo. Entonces se eligen candidatos en Formosa, en Santa Cruz, en Misiones, es decir, en lugares donde el peronismo puede ser fuerte y quizás eso le ayuda a no retroceder tanto en el Senado, pero en diputados va a ser una posición que pudiera estar en dificultades de obstaculizar el funcionamiento de la Cámara. Va a ser más quizás una oposición fuerte, no tanto en el Congreso, sino en la calle o en las plazas. Ahora, teniendo en cuenta justamente esto, digamos, por lo menos desde la retórica o desde el posicionamiento político va a ser una oposición dura, quizás no tanto desde el Congreso como mencionas vos. El próximo gobierno, en cuanto a los costos políticos de las medidas que tiene que tomar para enfrentar la situación económica, ¿tiene que pensar en algo de shock o tiene que ir al gradualismo? Porque digo, la situación está claro, digamos que la experiencia de 2015, bueno, no funcionó, digamos, por lo menos en corregir lo que tenía que corregir y obviamente terminó pagando costos políticos igualmente. ¿Qué pensás o qué ves de lo que pueden ganar en cuanto a la estrategia a tomar? A ver, yo creo que ahí el problema que tiene la oposición incluso para pensar esa escena es que ellos no saben cuál va a ser el punto de inicio. Y sin el punto de inicio es imposible definir una estrategia. Y la perspectiva, el rango de incertidumbre de ese punto de inicio hoy es altísimo. Entonces, al desconocer el punto de inicio no hay forma de decir conviene esto o no conviene lo otro. Yo creo que para establecer una fórmula general, universal, sería lo más rápido que se pueda y lo más suave que sea necesario. Digo, combinar un poco en esa línea, tratando de ser conscientes de que hay que afrontar mucho trabajo todavía en materia de corrección de desequilibrios, que son trabajos que implican asumir costos políticos, y que me imagino también dependerá de qué nivel de triunfo tenga ese gobierno que se inicie en 2013, porque con un triunfo abrumador hay más legitimidad, más fortaleza, con un triunfo más ajustado los márgenes son menores. Entonces, hay muchos factores todavía por definir para saber qué va a convenir, pero en todo caso sí tener presente que el desafío no va a ser menor. Al peronismo y al kirchnerismo en particular se lo dio por muerto un montón de veces.
este es el final de Cristina Kirchner, el final del kirchnerismo. ¿Hay cero chances, digamos, de que el peronismo haga una elección competitiva en esta situación económica, o vos le asignás la posibilidad de algún tipo de recuperación en el lapso que queda? No. Dos cosas para mencionar al respecto. Una es, la economía va a ser un modelador de esa competitividad, ¿no? Si efectivamente Massa logra bajar la inflación, como dice que la va a bajar de acá a 3 y algo en abril, y logra que la economía, digamos, se estabilice y que se verifique algún proceso, aunque sea modesto, de crecimiento al fin, podemos esperar una mejora de esa competitividad baja que decíamos. Y hay otro dato que pocos lo están viendo, que es un dato muy significativo. Si uno agarra la elección del 2021, uno va a encontrar que el oficialismo perdió una bestialidad de votos, casi 5 millones de votos. Un trabajo que estamos haciendo minuciosamente en la provincia de Buenos Aires, mirando los resultados por circuito, y estamos llegando a una conclusión, que es que, voy a hacer una simplificación para que se entienda la idea. De esos 5 millones de votos, algún número cercano al 50% no los perdió a favor de otro partido. Los perdió porque esos votantes no fueron a votar. O sea, el principal beneficiario de la pérdida de votos del oficialismo fue el ausentismo. O sea, lo que mató al gobierno fue que su base electoral no fue a votar. Esto lo vio el gobierno, entre Paso y General logró una recuperación en la provincia de Buenos Aires y achicar la diferencia porque hizo un esfuerzo de movilización de esa base. Ustedes recordarán las organizaciones sociales recorriendo el tercer cordón del conurbano con planilla en mano, golpeando la puerta y preguntando a la gente, ¿usted fue a votar? No, ¿y por qué no fue a votar? ¿Qué le preocupa? Supuestamente era para conocer la demanda, decían las organizaciones sociales. Uno no sabe qué nivel de presión hubo para movilizar esa base electoral, pero la gente estaba enojada. Y la respuesta que dio buena parte de los votantes del Frente de Todos frente a ese enojo fue no ir a votar. ¿Por qué remarco esto? Porque la pregunta, y además son sectores de la población a los que nos cuesta llegar con mucha claridad a la hora de hacer investigación. Son los segmentos del electorado más difíciles de cubrir para poder tener una mirada muy fina de lo que está pasando ahí, salvo que se haga con alguna encuesta presencial y se pueda llegar ahí. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque, ¿qué hará esa gente el año que viene? Esa es la pregunta que uno se podría hacer. Che, ese 40-45% de gente que votó al Frente de Todos en 2019 que no fue a votar el año pasado, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a votar o va a seguir enojada en su casa? Y ahí es donde a veces es difícil, los desafíos que enfrenta la oposición. Pensemos, por ejemplo, cuál es el discurso opositor. Voy a eliminar todos los planes sociales. Y ese probablemente beneficiario del plan social, que está enojado y no fue a votar, dice, che, me van a cortar los planes sociales y capaz que voy a votar. ¿No? A veces hay discursos que están hechos para un segmento del electorado que pueden producir un efecto no deseado en otro. Entonces, hay mucha complejidad. Lo que digo es tener la consideración de que ese fenómeno está, de que el gobierno perdió muchos votos de gente que no fue a votar y que no sabemos qué va a hacer el año que viene, que eso pudiera mejorar un poco la competitividad. Por mencionar solo la provincia de Buenos Aires, el peronismo unido en la provincia de Buenos Aires, en las últimas elecciones venía sacando más o menos 5 millones de votos. En la elección del año pasado sacó menos de 4. Es decir, si vemos la historia y logra movilizar esa base, quizás vuelve a tener esos niveles, con lo cual es muy competitivo en la provincia de Buenos Aires y seguramente estará por arriba del 40%. Y eso es muy desafiante para la oposición, porque ganar en la provincia de Buenos Aires, donde se gana con un voto, ganándole a alguien que saca el 40 y pico, bueno, obligará a ser la mejor elección para la oposición. Entonces, el asterisco para poner ahí en términos de la competitividad del oficialismo es, pensemos que hay una base electoral del gobierno que no fue a votar en 2021 y no sabemos qué va a hacer el año que viene. Lucas, ¿en qué momento Mauricio Macri y Cristina Kirchner definen si juegan o no juegan y mirando qué variables? Bueno, probablemente sea mayo-junio del año que viene, bien cerca del momento en donde estén obligados a definirse. Van a querer tener una información que hoy no tienen. Este es el problema. Ellos para tomar esa decisión necesitan tener una información que hoy no la tienen. Pero no es que no la tienen porque no la pueden conseguir. No la tienen porque no está disponible. Que es cómo está su imagen, cómo está su potencialidad electoral, cómo está la situación económica, quiénes van a ser los rivales. Mucha información de contexto que la van a querer ver en ese momento. Hasta ese momento es probable que no digan qué van a hacer, porque necesitan sostener esa expectativa para poder tener algún protagonismo. Si no,
como decía en la presentación, los corren. Entonces van a querer sostener esa expectativa porque ese es su recurso político para incidir en la oferta electoral, pero me imagino que salvo que pasen cosas extraordinarias, probablemente esa expectativa siga estando hasta bien entrado el 2023. ¿Cómo explicás el fenómeno, digamos, libertario o liberal como fenómeno político de época en un contexto en donde en América Latina, por ejemplo, está cambiando el signo de varios gobiernos hacia la izquierda? Pero ¿cómo interpretás el crecimiento, por ejemplo, los datos que vos mostrabas de Milei? ¿Qué impacto tienen las otras fuerzas? A ver, es un crecimiento que se explica esencialmente por migración de votantes de Juntos por el Cambio. Digamos, es cierto que Milei recoge votos de todos lados, pero lo grueso lo saca de Juntos por el Cambio. Nosotros venimos viendo sistemáticamente, con consistencia, un 20% de gente que votó a Juntos por el Cambio el año pasado dice que va a votar a Milei. Yo creo que cuando uno mira la escena política argentina en los últimos 5 años, cualquier observador externo que viene a la Argentina, uno dice, mira, en la Argentina pasó esto. La primera conclusión que daría esa persona es, bueno, la gente está reenojada con los políticos. Y yo creo que es eso el fenómeno Milei. Es un segmento de la población que está muy enojada con la política y que de todas las opciones que tiene es el único que puede decir, yo vengo afuera, yo no tengo nada que ver. Es más, los quiero barrer a todos estos. Yo contra la casta, contra todos esos. Ese discurso creo que es el que está generando más atracción que el discurso ideológico de Milei. Digo, si tuvo esta semana una charla con diplomáticos extranjeros. Me hacían esta pregunta y yo digo, no hay que interpretar el fenómeno Milei como una expresión de que la sociedad argentina se volvió anarcocapitalista. No. La sociedad política está enojada con los políticos y ve a alguien que insulta a los políticos y le genera atracción. Independientemente que hay un sector liberal del electorado que ve en Milei una expresión mucho más liberal que la que puede ofrecer Juntos por el Cambio y se siente más identificado con eso. Pero yo creo que es un fenómeno más del enojo que la gente tiene con la política que una expresión ideológica de un electorado argentino que se volvió anarcocapitalista, al margen de que el electorado argentino está viendo el ocaso de un ciclo, que es, yo llamo el ocaso del periodo estadocéntrico, en donde la visión estadocéntrica fue hegemónica, en donde todo lo resuelve el Estado. Y como eso está entrando en crisis y eso está fracasando, bueno, genera la tentación natural de abrazar lo opuesto. Dice, che, esto no funciona, ¿qué es lo opuesto? Que hagamos volar el Estado por el aire. Bueno, me gusta eso. Entonces, eso es lo que me parece que explica la atención. ¿Cuánto puede durar la paz en el frente de todos, teniendo en cuenta que, vos lo contabas recién, Massa está encarando un ajuste, tenés metas con el Fondo Monetario Internacional, pero con relación a la política, digamos, lo que ve el kirchnerismo es que la izquierda le quiere comer el relato, le quiere comer votos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es un refugio, ¿no?, del kirchnerismo. ¿Cuánto puede durar? ¿Cómo se juega esa tensión de cara a las elecciones? Bueno, a ver, es la pregunta, ¿no? Digamos, ¿cuánto se va a sostener la tensión de esa contradicción entre lo que está haciendo Massa y lo que los votantes del Frente de Todos quieren que se haga? De hecho, yo creo que Cristina está trabajando para contener esa presión. Los elogios hacia Massa me parece que tienen más que ver con evitar que su silencio genere tensiones internas y sectores que empiecen a cuestionar abiertamente lo que está haciendo Massa, por ejemplo, el propio Grabois. Pero es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto más podrá hacer Massa? ¿Cuánta tolerancia política y social tendrá para seguir haciendo esto? Sobre todo porque falta mucho. Y la verdad es que lamentablemente, y ustedes son conocedores muy claramente de esta situación, la expectativa de cuántos dólares va a haber el año que viene disponibles para poder atravesar este proceso, es un interrogante fuerte que le agrega tensión, ¿no? Así que no lo sé responder con precisión, pero sí coincido en la preocupación tuya. Me quedan 2 preguntas. Sí. Estamos cerrando, estamos sobre la hora. Una tiene que ver con la situación de Juntos por el Cambio, digamos, las tensiones que se fueron generando en las últimas semanas. ¿Cómo pega eso hoy en la opinión pública, que está mirando que en el medio de este barco que vos mostrás, digamos, en Juntos por el Cambio están dirimiendo internas? O sea, ¿cómo funciona eso? Y después estuvimos charlando afuera sobre el efecto Koinor. Quiero que en pocas palabras me lo cuentes. Sí, a ver,
Es inconveniente. La resolución de esa pelea interna que se ha vuelto muy pública en términos de las diferencias es inconveniente para el espacio. Si se fijan en el gráfico de evolución de intención de voto por espacio, Juntos por el Cambio viene perdiendo votos desde julio. Es decir, pareciera que eso no es conveniente para el espacio, pero el espacio necesita atravesar ese proceso. Digamos, esta reunión que se generó a partir de algún cruce entre Larreta y Bullrich, que intentó poner alguna regla de juego, tiene que ver con eso, con tratar de, bueno, discutamos, pero no tanto porque vamos a terminar, digamos, asumiendo más costos que beneficios. ¿Por qué Coinor? Porque cuando yo presentaba el gráfico de intención de voto por espacio, yo decía, fíjense que Juntos por el Cambio está en el medio y no está puesto caprichosamente en el medio, porque desde el punto de vista posicional, como oferta, es una oferta que está entre medio de las otras dos ofertas. Pero tiene una particularidad, que ese espacio que está en el medio hoy es el más competitivo. Y charlábamos antes de la charla con Francisco, yo le decía, no es el escenario de 2015, porque muchos dicen, uy, parece el 2015 que había tres espacios en competencia, porque en el 2015 los espacios más competitivos estaban en los extremos. Eran el Frente para la Victoria y Cambiemos, y Massa estaba en el centro, y a Massa lo centrifugaron. Entre los extremos se buscaron para polarizar, arrastraron los votos del medio, y la opción del centro se fue desinflando. ¿Cuál es la diferencia en este escenario? Que la opción del centro es la más competitiva, es decir, los extremos no pueden buscarse para polarizar, porque en el centro hay algo más fuerte. Entonces ahí ponía el ejemplo del Coinor. Me imagino que todos han usado un Coinor. Cuando uno en el Coinor pone la ropa en el centro del tambor y cierra, no centrifuga, hace toc, 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 porque lo más fuerte está en el centro. Entonces los extremos no pueden centrifugar. Entonces, lo primero que tienen que hacer los extremos para poder centrifugar es desarmar el centro, es achicar el centro, es distribuir la ropa en los costados del tambor. Eso es lo que están haciendo tanto el Frente de Todos como Milei. Cuando le hablan a los de Juntos, Milei le dice a Bullrich, vení para acá, y Larroque le dice a los radicales, che, vengan con nosotros, porque están queriendo correr la ropa del centro del Coinor, para después poder centrifugar y polarizar. Mientras Juntos por el Cambio sea la opción más competitiva, eso neutraliza la centrifugación del escenario, neutraliza el efecto Coinor, y esto es lo que dificulta el crecimiento de Milei, ¿no? Porque mientras Milei no pueda desarmar Juntos por el Cambio, le cuesta poder polarizar con el kirchnerismo y ganar en una dinámica centrifugante. Bueno, no nos queda más tiempo, la verdad que me quedan un montón de preguntas para hacer a Lucas, es apasionante hablar con él. Tengo una preocupación, dos de nuestros expositores hoy usaron la metáfora del barco, uno encallado y el otro que está atravesando la tormenta. Evidentemente estamos en una situación muy compleja, pero para adelante hay una luz de esperanza, la dio Lucas recién, el principal driver de sus números es el cambio. Esperemos cambiar para bien. Así que bueno, le damos un aplauso muy, muy grande a Lucas Romero. Y bueno, cortamos. Gracias a todos.